Si en caso de cataclismo se perdiera todo el conocimiento científico y solamente pudieras salvar una frase para las siguientes generaciones que poblaran la Tierra, ¿cuál sería? En 1961, un alumno de pregrado en Caltech le hizo a Richard Feynman esta misma pregunta en una conferencia. El físico respondió que la frase que él salvaría es: todas las cosas están hechas de partículas pequeñas en constante movimiento que se atraen y se repelen entre sí. Estaba hablando, por supuesto, de los átomos y de la teoría atómica. Antes de nada, recordaros que estáis viendo Size Matters, yo soy Ana Morales y este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia, la UPV, en la que ahora podéis cursar un montón de grados y másters muy interesantes. Dicho esto, vamos a hablar de la teoría atómica y de la evolución del modelo del átomo. La razón por la que Feynman respondió que lo primero que deberíamos salvar del conocimiento es la teoría atómica es que hay muchísimas cosas que podemos explicar en términos de átomos. ¿A qué velocidad van? ¿Cuántos hay? ¿Cómo están colocados? Es respondiendo a este tipo de preguntas que podemos hablar de presión de gases, de cambios de fase o de condiciones atmosféricas y que podemos construir cosas como bombillas, motores y teléfonos móviles. Por eso y por muchas cosas más, quiero que hagamos un pequeño viaje a través de las diferentes teorías que han intentado explicar qué es y cómo funciona un átomo. Los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y el modelo mecánico cuántico, que es el concepto de átomo vigente hoy en día. Empezamos nuestro viaje en el New College, Manchester, que se convertiría en lo que más tarde se conocería como el Harris Manchester College. Fue allí donde el físico, químico y meteorólogo inglés John Dalton propuso una formulación moderna de la teoría atómica por primera vez. Dalton pudo construir su teoría gracias a una serie de observaciones experimentales basadas en el anterior trabajo de Antoine Lavoisier y Joseph Proust, dos químicos franceses famosos por sus leyes de conservación de masa y de proporciones constantes. Por un lado, Antoine Lavoisier descubrió que la masa de los elementos químicos al principio de una reacción siempre es igual a la masa de los productos finales de la reacción, siempre que hablemos de un sistema estanco. Por ejemplo, si se hace reaccionar gas metano con oxígeno, un proceso que llamamos combustión, los productos de la reacción eran dióxido de carbono y agua, y la masa de estos productos era la misma que la de los reactivos iniciales. Esta observación dio lugar a que Lavoisier formulaba lo que se conoce como ley de conservación de masa. Por otro lado, cuando Joseph Proust hacía reaccionar un elemento con oxígeno, el contenido de oxígeno del producto final estaba fijado en uno o dos valores, y en algunos casos más, pero el producto final nunca tenía un contenido de oxígeno al azar. Por ejemplo, el producto de hacer reaccionar hierro con oxígeno siempre contenía o bien un 27% de oxígeno o bien un 48%. Si en lugar de hierro usaba cobre, entonces el producto tenía un 18 o un 25% de oxígeno. Proust concluyó, basándose en estas observaciones, que los elementos se combinan entre sí en proporciones constantes y definidas. Esta es la ley de proporciones constantes de Proust. Piensa que para aquel entonces no existía aún el concepto de estequiometría. Para explicar la ley de conservación de masa y la ley de proporciones constantes, entre otras observaciones, John Dalton formuló en 1804 una teoría que unificaría todas estas ideas bajo 5 directrices que reciben el nombre de teoría atómica. 1. Todo está compuesto por átomos, que son indivisibles, indestructibles. 2. Todos los átomos de un elemento químico son idénticos. 3. Los átomos de diferentes elementos químicos varían en tamaño y masa. 4. Los compuestos químicos son combinaciones de números enteros de átomos. Y 5. Una reacción química es el resultado de reordenar átomos. Para Dalton, el mundo estaba formado por pequeñas piezas, como estas bolitas, que podrían combinarse con otras piezas para formar compuestos, lo cual explica que se conserve la masa, porque los átomos al principio de la reacción son los mismos que hay al final. Además, las piezas no se podían combinar arbitrariamente, ya que, por ejemplo, un átomo de carbono solo se podía combinar con un átomo de oxígeno o con 2 átomos de oxígeno, pero no con 1,5, porque no es un número entero. La presentación de la teoría atómica fue uno de los momentos más importantes de la historia de la ciencia, porque asienta las bases de casi todo lo que vino después. Sin embargo, igual te habrás fijado en que esa teoría tiene un par de errores que más tarde hemos tenido que revisar y modificar. Esto es más que normal y necesario porque el conocimiento se construye y evoluciona a través de las generaciones.
porque tenemos tecnologías más punteras y porque la humanidad avanza socialmente y tenemos que revisar lo que hemos hecho con anterioridad para poder adaptarlo a los experimentos y conclusiones modernas. Nuestra siguiente parada, Cambridge, Reino Unido, nos lleva a hablar del que posiblemente sea uno de los científicos más brillantes que ha habido jamás, Sir Joseph John Thomson. Fue Thomson quien descubrió lo que más tarde se conocería como electrón, y fueron sus experimentos con tubos de rayos catódicos los que lo llevaron a escribir estas conclusiones en abril de 1897. Un tubo de rayos catódicos es un tubo de vidrio sellado en el que se ha hecho el vacío, es decir, del que se ha extraído todo el aire del interior, ¿vale? O la mayoría de partículas al menos, porque el vacío absoluto aún no se ha conseguido. En uno de los extremos del tubo se coloca un cátodo, que es un material conductor del que emana corriente eléctrica, y un ánodo, que es un material conductor que recibe corriente eléctrica. Al aplicar un voltaje, un rayo de partículas fluye del cátodo al ánodo. Este rayo catódico viaja hasta el final del tubo de vidrio, que está revestido de un material fosforescente que brilla cuando las partículas de nuestro rayo impactan contra él. De esta forma, podemos detectar un rayo catódico con un tubo de vidrio y un voltaje aplicado. Sin embargo, ¿de qué está hecho un rayo catódico? ¿Qué partículas son las que se desprenden del cátodo? ¿Son átomos o qué son? Thomson comprobó que al colocar dos placas cargadas negativa y positivamente alrededor del rayo catódico, el rayo se desviaba, alejándose de la placa negativa y acercándose a la positiva. Esto significaba que el rayo catódico estaba compuesto por partículas cargadas negativamente, pues las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. El físico añadió además dos imanes a cada lado del rayo y observó que el campo magnético generado por estos también lo desviaba. Este resultado le permitió calcular la ratio carga-masa de las partículas que conformaban el rayo catódico y, consecuentemente, comprobar que la masa de dichas partículas era aproximadamente 1000 veces más pequeña que la masa teórica de los átomos. Lo más impactante fue que al cambiar el material del cátodo, los resultados eran completamente idénticos. Es decir, que ya podía salir este rayo de partículas despedido de un cátodo de plata como de uno de hierro, como de uno de cobre, que la masa y la carga negativa de las partículas era exactamente la misma. Fue este experimento el que le llevó a concluir su teoría de los corpúsculos, que ahora llamamos electrones. Y dice así: 1. Los rayos catódicos están compuestos por partículas cargadas. 2. Estas partículas, corpúsculos, son componentes de los átomos. 3. Los corpúsculos que constituyen los átomos de todos los elementos son idénticos. 4. Estos corpúsculos son los únicos componentes de los átomos, integrados en una matriz. Si bien estas hipótesis fueron controversiales en su momento, tras años de investigación las aceptamos casi todas, a excepción de la última. Y es que Thomson creía que los átomos estaban compuestos por una matriz cargada positivamente a la que podríamos llamar sopa, en la cual estaban integrados los corpúsculos con carga negativa. Este fue el primer modelo de átomo que incorporaba la existencia de los electrones y se conoce comúnmente como el modelo del pudín de ciruela. Nuestro viaje nos lleva a hablar de Ernst Rutherford, también en Manchester. Este físico inglés, nacido en Nueva Zelanda, fue el padre de la física nuclear y la Enciclopedia Británica lo considera el mejor experimentalista después de Michael Faraday. Descubrió los conceptos de semivira radioactiva, partículas alfa y partículas beta. Sin embargo, lo que nos concierne ahora mismo es su visión del átomo y sus componentes y cómo logró rebatir el modelo del pudín de ciruela de Thomson. Rutherford se preguntaba si había alguna forma de determinar la distribución de carga que hay en los átomos. La presencia de los electrones era ya casi indiscutible, pero ¿estaban realmente incrustados en una matriz de carga positiva o no? Con esta pregunta en mente, Rutherford diseñó, junto con Hans Geiger y Ernst Marxen, una serie de experimentos para poder determinar la distribución de la carga dentro del átomo, comúnmente llamados experimentos Geiger-Marxen o experimentos de la capa de oro de Rutherford. Resulta que las partículas alfa, que son partículas minúsculas cargadas positivamente, de hecho constituidas por 2 protones y 2 neutrones, aunque Rutherford y compañía esto aún no lo supieran, se pueden generar en masa, en un rayo de partículas alfa. Rutherford, Geiger y Marxen dirigieron uno de estos rayos hacia una capa de oro extremadamente fina, dentro de una cápsula revestida con un material fosforescente.
algo parecido al tubo de rayos catódicos de Thomson, pero con un rayo de partículas alfa que tienen mucha más masa y viajan más rápidamente que los electrones. La hipótesis era la siguiente: si el modelo del pudín de ciruela de Thomson era correcto, las partículas alfa deberían atravesar los átomos porque tanto la carga positiva como la negativa de estos estaría bien distribuida en todo el volumen del átomo. Si por el contrario los rayos alfa se desviaban, esto querría decir, según los cálculos de nuestros físicos, que la carga positiva está acumulada en un punto. Cuanto más concentrada está la carga, más potente es, simplemente. Efectivamente, el resultado evidenció que la trayectoria de los rayos alfa se desviaba cuando estos impactan contra los átomos de un material, el oro en este caso. No solamente se desviaron en diversos ángulos, sino que algunos incluso efectuaron un cambio de sentido, volviendo de nuevo al lugar donde se habían generado, la fuente de partículas alfa. Esto significaba entonces que la carga positiva del átomo estaba concentrada en un punto central de este, lo que Rutherford llamaría el núcleo. Fíjate que el padre de la física nuclear descubrió el núcleo. ¿Casualidad? Pues no, claro. El modelo que Rutherford propuso consistía en un núcleo donde toda la carga positiva del átomo estaba concentrada y una esfera donde los electrones podían moverse libremente, atados a este núcleo por las fuerzas electrostáticas que atraen a las cargas negativas y a las positivas entre sí. Algo parecido a cómo los planetas orbitan alrededor del Sol. Por tanto, el modelo de Rutherford, a veces conocido como el modelo planetario, quedaría así. 1. El átomo es, en su mayoría, espacio vacío. 2. Los electrones, cargados negativamente, orbitan por el espacio alrededor de un núcleo. 3. El núcleo contiene toda la carga positiva que no se haya distribuida homogéneamente. 4. El núcleo ocupa el centro del átomo. Aunque la hipótesis de que los átomos tienen un núcleo con carga positiva y una nube de electrones alrededor no es del todo falsa, faltarían unos cuantos matices para redondear la visión que tenemos del átomo. Y es que resulta que mientras tanto un joven danés, bajo la supervisión de Rutherford, en realidad, que estaba en todas partes, intentaría añadir al átomo una de las últimas piezas que faltaban: la teoría cuántica. Y esto fue vital porque definiría la energía que pueden tener los electrones, dar una idea de su distribución por orbitales y explicar y predecir fenómenos como los rayos X, la fluorescencia, la fosforescencia, los enlaces iónicos y muchísimos más. Así que ha llegado el momento. Vamos a remangarnos un poco porque vamos a hablar de Niels Bohr. En 1911, Niels Bohr, que era un físico de origen danés, viajaría al Reino Unido gracias a una importante beca de la Fundación Carlsberg. Allí, trabajaría y compartiría ideas con los científicos que en aquel momento estaban intentando dilucidar la estructura atómica: Thomson, Rutherford, Larmor y Bragg, que amamos en este canal. Aunque Bohr no consiguió impresionar a Thomson con sus propios experimentos con rayos catódicos, sí que logró capturar la atención de físicos más jóvenes, entre ellos los mismos Ernst Rutherford y Max Planck. Y esto fue vital porque Max Planck, mientras tanto, estaba desarrollando una teoría que desafiaría todo lo que se conocía sobre la física hasta el momento: la teoría cuántica. Y es que la física clásica, la física de toda la vida, la de Newton, la del movilíneo, rectilíneo, uniforme y compañía, era incapaz de resolver algunos fenómenos estrechamente ligados a la estructura atómica y a los electrones. Resulta que el modelo atómico de Rutherford fallaba en algo fundamental, y es que las leyes de la física clásica predecían que los electrones, al orbitar alrededor de un núcleo, debían emitir energía en forma de radiación electromagnética. Al transformar su energía cinética en radiación, los electrones deberían describir una órbita en espiral que colapsara al cabo de 16 picosegundos contra el núcleo. En otras palabras, si el átomo se trata como un sistema clásico, por ejemplo un sistema solar en que el Sol está cargado positivamente y los planetas están cargados negativamente, entonces el resultado es que los átomos no son estables. Y claro está, son estables, porque si no, ni tú ni yo estaríamos aquí, básicamente. Para solucionar este problema del colapso de los átomos de Rutherford, Bohr propuso en 1913 un modelo atómico que incluía también las ideas de Max Planck, que había propuesto que la energía estaba cuantizada y que una radiación electromagnética, una luz, tiene una energía igual a la constante de Planck por su frecuencia. Pero antes de explicar el modelo de Bohr, vamos a dejar clara una cosa. Toda esta explicación, de momento, es en base al átomo de hidrógeno, que sabemos tiene un solo electrón y un solo protón. Por tanto, tenemos un sistema con un núcleo positivo y un solo electrón orbitando alrededor de este. En este modelo, el electrón no puede estar en cualquier parte, tiene que estar en una órbita específica.
El electrón podría encontrarse en cualquiera de estas órbitas, pero lo va a hacer preferentemente en la de menor energía, que es la que se encuentra más cerca del núcleo, ya que un sistema por lo general tiende a ser más estable cuando es menos energético. Así, el átomo de hidrógeno en su estado fundamental tendrá su electrón tranquilamente orbitando en la primera capa. Sin embargo, Bohr teorizaba que hay otras capas, 2, 3, 4, cuyo radio va en aumento. Estas capas estarían a una distancia del núcleo fija y serían concéntricas. Cada capa, además, tendría una energía asociada que iría en aumento. Es decir, si un electrón estuviera orbitando en la capa 4, este tendría más energía asociada que si estuviera orbitando en la capa 3. Pero claro, el electrón prefiere estar en su estado fundamental, como hemos dicho, tranquilamente orbitando alrededor del núcleo en la órbita descrita por la capa 1. Para poder orbitar en una capa superior, pongamos 2, habría que suministrarle energía. De hecho, habría que suministrarle una cantidad de energía igual a la diferencia energética entre las capas 1 y 2, ni más ni menos. Si a ese electrón le damos esa cantidad exacta de energía, puede aumentar su nivel de 1 a 2 y orbitar en la segunda capa. Y aún más importante, un electrón en capas superiores a 1 puede perder energía, que es siempre la diferencia entre la capa de la que parte y la capa a la que se dirige, y regresar a capas inferiores, emitiendo esa diferencia de energía entre capas en forma de radiación electromagnética, liberando un fotón con una frecuencia asociada, que es lo que aportaba Planck. Si te fijas en el esquema, verás que las diferentes transiciones que pueden hacer los electrones para relajarse hacia capas con menor energía son específicas. Cada una de estas transiciones tiene una diferencia de energía asociada, que libera en forma de radiación electromagnética, es decir, en forma de fotón, con una frecuencia que se relaciona con su energía a través de la constante de Planck. Esta fue la explicación que dio Bohr al experimento de Balmer, que era un señor suizo que había observado que el hidrógeno emitía colores específicos cuando se le suministraba energía, que en este caso eran rojo, cian, azul violeta y morado, y que corresponden a las transiciones del electrón de hidrógeno cayendo desde estas capas hasta la capa 2. El modelo de Bohr nos queda entonces así. 1. Un electrón describe una órbita alrededor del núcleo sin emitir radiación electromagnética, al contrario que en un sistema clásico. 2. Estas órbitas son estacionarias y cada una de ellas se encuentra a una distancia del núcleo diferente. 3. Un electrón no puede orbitar a una distancia distinta a la de estas órbitas, pues está obligado a girar solo en estas órbitas de radio fijado. 4. Cada órbita tiene una energía superior a la que la precede. 5. Los electrones solo pierden o ganan energía cuando saltan de una órbita a otra, absorbiendo o emitiendo radiación electromagnética en el proceso. 6. Esta radiación electromagnética tiene una frecuencia específica que es proporcional a la diferencia de energía entre órbitas relacionadas entre sí por la constante de Planck. Y 7. Las órbitas pueden contener un número máximo de 2 electrones. Cuando una órbita está llena, los electrones comienzan a ocupar la siguiente órbita. Esto forma parte de algo que se llama principio de exclusión de Pauli y que no hemos explicado. Si queréis lo podéis buscar, pero es que si no me sale un vídeo de 4 horas. Con todas estas observaciones, Bohr pudo construir en 1913 una teoría que no solo nos ayudaría a predecir el comportamiento de los electrones dentro del átomo, sino que unificaría la teoría cuántica con el modelo atómico y encima facilitaría la explicación de muchos fenómenos como por ejemplo el efecto fotoeléctrico de Einstein. Sin embargo, pese a que este sea un modelo que funciona en la práctica, debo decirte, muy a mi pesar, porque me gusta mucho, que la teoría de Bohr es incompleta. Harían falta unos 13 frenéticos años de investigación científica para que un físico pusiera un puño sobre la mesa y revelara el que sería el modelo vigente hasta la fecha, el modelo mecánico cuántico. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger nació en Viena, Austria, el 12 de agosto de 1887. Él es el padre del siguiente modelo atómico, pero antes de endiosar más a este hombre, les recomiendo que le eches un ojo a la descripción donde voy a dejar algunos artículos sobre cosas bastante chungas que hizo Schrödinger y que seguramente te cambien la perspectiva. De hecho, me gustaría hablar de ellas en un vídeo, pero ahora no me da tiempo. Si queréis que hable de las cosas chungas que ha hecho Schrödinger, me lo dejáis en los comentarios, pero de momento volvamos a los modelos atómicos. ¿Recuerdas eso que decíamos de que los electrones están asociados a órbitas circulares alrededor del núcleo según el modelo de Bohr? Pues es mentira. Bueno, en realidad, más que mentira, es un modelo relativamente obsoleto.
Es importante conocerlo porque nos ayuda a predecir el comportamiento de algunos fenómenos y usarlo sigue siendo válido hoy en día. De hecho, es muy común estudiar química en secundaria con el modelo de Bohr y no llegar a ver en profundidad el modelo cuántico hasta los primeros años de la universidad. Y es que resulta que hasta ahora hemos estado viendo teorías que se sostienen sobre la idea de que los electrones se comportan como partículas, igual que lo harían los planetas del sistema solar. Es decir, que hasta ahora hemos considerado que los electrones son objetos localizados a los que se puede atribuir características como masa, volumen y carga. Y esto es relativamente cierto, pero incompleto, porque los electrones, igual que los fotones y toda la materia a una escala extremadamente pequeña, el tamaño importa, se comportan como partículas y como ondas, tal y como dijo Louis de Broglie, que adaptando las ideas de Einstein y Planck, plantearía una teoría que decía que la materia pequeña estaba sujeta a lo que llamamos dualidad onda-partícula. Este era el punto en que las teorías anteriores fallaron. Intentamos describir los electrones solamente como partículas, pero resulta que era muy importante también describirlos como ondas, tal y como haríamos con las cuerdas de una guitarra, por ponerte un ejemplo práctico de entender. Obviamente no es así exactamente como lo haríamos. Y para describir el comportamiento de una onda siempre vamos a necesitar una función. Y la función que define estas ondas, en nuestro caso electrones, es la función de onda. Y esta función es extremadamente importante porque haciendo las preguntas correctas nos puede ayudar a predecir todo aquello sobre nuestro electrón que sea medible físicamente, es decir, observable. Energía total, momento angular, spin, energía cinética, etc. Y para encontrar la función de onda que describe nuestro sistema vamos a necesitar una ecuación de onda, que será específica para cada sistema que queramos describir. En resumen, resolver la ecuación de onda de Rödinger nos permite encontrar las funciones de onda que describen cómo se comportan los electrones alrededor de un núcleo. Estas funciones nos van a permitir calcular observables de nuestro sistema como la energía, pero además nos van a permitir describir el comportamiento más probable de los electrones y el espacio que ocupan. Es decir, nos permite calcular y describir los orbitales atómicos, que es uno de los conceptos clave para poder entender el mundo de los átomos y cómo se comportan entre ellos. Orbital atómico es el nombre que recibe una función de onda que hemos encontrado como solución a la ecuación de onda de Rödinger para un átomo y define un espacio en el que es altamente probable que se encuentre un electrón. Y es importante añadir que en el modelo mecánico cuántico del átomo no hablamos de posiciones certeras, sino de probabilidades. Aunque definamos estos espacios donde es probable que los electrones se encuentren, esto no quiere decir que la probabilidad de que el electrón esté en otro sitio sea cero, ¿vale? Estas soluciones a la ecuación de onda, los orbitales atómicos, describen estos espacios en que probablemente se colocan los electrones y en cada uno de ellos caben dos electrones. A medida que avanzamos en la tabla periódica y nos encontramos átomos con más y más electrones, aparecen orbitales más y más complejos, lo cual tiene mucho que ver con el orden de la tabla periódica y con cómo se comporta cada elemento, cosa de la que ya hablamos en este vídeo, o por aquí, largo y tendido. Por tanto, el modelo cuántico nos quedaría así. 1. Las partículas se pueden tratar como ondas de materia. 2. La ecuación de onda de Rödinger se puede resolver para obtener una serie de funciones de onda que definen un espacio donde es altamente probable que se encuentre el electrón. 3. Estos espacios de probabilidad se conocen como orbitales atómicos y son la descripción del átomo y los electrones más aceptada hasta la fecha. 4. Los orbitales atómicos nos ayudan a predecir el comportamiento y la reactividad de los distintos elementos, así como a ordenarlos en la tabla periódica. Si bien hemos visto que una serie de científicos de dimensiones titánicas se fueron refutando teorías y modelos uno tras otro, es importantísimo entender que todos los modelos atómicos supusieron un gran avance para el mundo científico. Hay que comprender que la ciencia es todo eso que hacemos para intentar describir el mundo de la manera más objetiva y fiel a la naturaleza, si es que eso es posible, y que la gran mayoría de veces la ciencia de ayer, de ahora y posiblemente de mañana no tiene todas las respuestas, pues la ciencia, como el arte, la cultura, la filosofía, está evolucionando constantemente. Y esto es estrictamente necesario. Hay que revisar los modelos, actualizarlos y nunca dar por sentado que la comunidad científica lo sabe absolutamente todo. Los científicos somos personas, cuyas características fundamentales son el escepticismo y la presunción de objetividad en nuestro trabajo, pero no lo sabemos todo y por eso investigamos. Entonces, ¿cómo es un átomo en realidad? Pues no lo sabemos. Y yo, personalmente, creo que es casi absurdo preguntárselo. Es como preguntar ¿qué es la realidad? La realidad para nosotros es cómo percibimos el mundo y la idea del átomo ha ido cambiando mucho con los años, pero más que corregir errores, hemos ido
hilando más fino. ¿Cuándo vamos a terminar de afinar la idea del átomo? Pues quién sabe. Lo único que podemos hacer es construir modelos que concuerden con los experimentos y seguir intentando comprender el mundo, aunque comprenderlo del todo sea, quizás, imposible. Recordaros que podéis ver los cursos de grado y máster de la UPV en su web y nos vemos en el siguiente vídeo en el que, esta vez sí, vamos a hablar de los vampiros, que lo tengo por ahí escondido el vídeo ese, pero va a quedar muy chulo, lo prometo.